당아즈 다리 마랑오키 야르체 쳔문 디토리아 지 탈람규니 신신나겐기 파소기 딩디 En primer lugar, me 지 gustaría 딩나라 군나나가 ofrecerles mis 토다 saludos a todos los que están 다리바데 escuchando, las que 디 están 딘디 신신 escuchando estas enseñanzas a través de el 산게 Internet, 시바 사와나가 incluidos la 나는 Sangha 지금 Noble, 딘디 los monjes y las monjas, 나나 todos estos 신기기 grandes seres que han tomado el renacimiento de manera intencional, los maestros, los 지도공 kempos, 생기 los 사물로야 니야토마 maestros, todos nuestros 자시 amigos y amigas de Dharma. Me gustaría ofrecerle a todos ustedes mis saludos 다 다리 auspiciosos. 다리다 드린젤이야다 망고 야르초에 된다 너니 그 초투신 마슈야르 봐 너니 야슈에 뒤 Las 로고 쳔데나 enseñanzas 그런 de 거지 Mark no van a 슈진 continuar 슈양아 desde 기도 lo 쉐야 que, desde 데기 donde 제시바 terminamos el año pasado. 이내야 나 디기 버루텔이야 Teníamos 아니 la idea de tener 공정고 15 o 디다 16 다 enseñanzas 유로래야 페 어리네 el año pasado, pero 유로래 su 페 santidad el Dalai Lama fue de 디네 Europa 바기야 페 desde Estados Unidos 랑가니 a 랑가야 Europa. 초시나 오르바 eh, 디샤네 y 쳔버진초 en su 셴제 trayectoria a la India y por eso pasó un corto tiempo en Europa y pensé que debería de ir a ver a su santidad el Dalai Lama y por esa razón tuvimos tan solo 8 enseñanzas el año pasado. Ahora vamos a continuar donde dejamos el año pasado las enseñanzas. En términos de el punto al que llegamos el año pasado fue al de los 10 puntos impermisibles. Hablar acerca de los 10 puntos impermisibles nos referimos a el budismo temprano del, del desarrollo de la sangha desde la aparición del Buda hasta el periodo posterior de su parinirvana. También hablamos acerca de de la situación de esa época, cómo se propagó el budismo, cómo llegó a florecer desde la época en que el Buda apareció hasta que pasó a su parinirvana y también desde la situación de la sangha en la que se encontraron también hablamos acerca de las situaciones críticas entre los diferentes reinos, las situaciones sociales, como también el entorno de la sangha dentro de este contexto y hablamos acerca también de los ancianos, las enseñanzas de las enseñanzas que ellos, como el Buda Mahakashapa, el Buda Sarvasva Mahakashapa y Ananda, ese es el linaje de los ancianos de las enseñanzas. Hemos hablado de esto y lo hemos hablado de diferentes formas. También hemos hablado de la situación en general en que se encontraba la India, de esa área, de esa sociedad en general, cómo se encontraba en ese periodo. Y también la conexión entre la sociedad india y la Sangha budista. También hablamos, si se acuerdan, acerca del primer concilio y cómo ocurrió. Primer concilio fue la primera recopilación o edición de inicial de los sutras y del Vinaya tras el parinirvana del Buda. Decimos que fue la recopilación de los tres pítakas o las tres cestas, sí, pero los eruditos modernos dicen que principalmente eran los sutras y el Vinaya. Esta llega a ser la primera recopilación que ocurre y por eso se le llama el primer concilio
o la primera recopilación de las enseñanzas. De todos modos, Ani después namba sangi del paranirvana del Buda, tenpa senen tangdu. el Namba budismo sangi ki comenzó jiwa senen gradualmente a tang luwa desarrollarse chi nangpa te yawaris. o continuó Luwa chi desarrollándose nangpa te. y la sociedad Ani ki budista tenpa llegó tenpa le sashin a tangdu vivir ki senen. Ta tenpa muchos sangi cambios. sangi gewa yungdu sane Y llegaron a nanglo le shi. propagarse las enseñanzas aún Kanyo más da que antes y nujimba le aún, shi. aunque se propagaban, Kanyo también da se nujimba mangdu ki chungpa tongbo surgieron ten sene tama. numerosos problemas y Rinpoche ki kangsi desacuerdos. mangsana. Y Lama debido a sangi ello, ki ginjungi deri. el resultado de Ani esto es cho que nishu ah, yawaris. eh, ah, la sangha llegó a dividirse en dos Pa ni tang. facciones. Este fue su Tene resultado. tangzi Entonces logi kwa tabla kaya teníamos sene. dos Tsawe diferentes deba kya wari. facciones en ese periodo y eso se le llama, en términos de la historia, Sana shingi ta tsawe se deba llama, keba. digamos que Kebe la kudu división entre kudu las ye dos yungu ya. escuelas Ani principales. tene sungi kudu nipa Y, yang y kebe en la wari. época que ocurre esto, hay, Tere existe ta también tsawe el aba segundo, se kegi. celebró el segundo concilio Aso da. Ani para rulin shari kaya compilar sana. el Tripitaka, Tsawe deba. que son las tres cestas. Kwa te Ahora lo que vamos a rinpoche hablar a ki kya continuación, sungi kya entonces, wari. Tagana shi ¿cuál es kanyo la shin nipa conexión tene entre rinpoche estas dos nipa facciones que kya ocurre, kebe esta nipa kya división wari. Ta ti go chi de kya wari. de los dos grupos? Y también hablaremos acerca del segundo Ta tsawe concilio. Estos deba son los dos kya temas que vamos chizu a da abordar. ani kadu ting nipa chizu di she yundu sane. Ani rungwa Y si mayi bi shi llegamos chu se. a entender cómo es Ta que ti go paji ma she rang she rang cómo she las rang de. escuelas llegan a dividirse en dos Ine facciones y chidang también geta chi el rungwa segundo concilio, chi tenemos que hablar kadu acerca ting de nipa lo que es rangwa los 10 chunga puntos nipa tene. impermisibles. Yana chi Y nyede ni podemos yong di yore. tener dos Nyede preguntas que chigi nos naba podemos sana cuestionar keba mangbo para chi determinar. yore. La primera es, Tsawe deba kya ki genza muchos senen tang. eruditos o Tsawe estudiosos deba dicen kya ki que yonde. Ane rungwa mayi bi shi las chu circunstancias tenne. que Ane tsawe deba llevaron keba a, chanyaya mares. a estas dos Dema facciones pa chenpo sha shungpa res. no son los Yinki 10 puntos impermisibles, ta nga zi nam jinze rungwa mayi bi shi chu sino sa. debido a Dema pa un bhikshu chenpo que se llamaba shungpa res tangpo Mahadeva. tangwa. Chenza kenpo pa chenpo Y sha de podemos hablar rungwa mayi acerca bi de sus tena she cinco chi. puntos, los 5 puntos She ne. Ane impermisibles que tena Bhikshu tene. Ta Mahadeva tsawe deba keba res. llega a Tode we. enseñar. Ane rungwa Porque él mayi bi shi enseñó estos chu tene cinco ten puntos tsamze keba impermisibles, es res. por eso es que se Tene da keba kanshe el de res. resultado de las dos facciones. Se dividen las escuelas en dos. Eso es lo Yang que kebe algunos nangshi kaya eruditos yarisa. sostienen. Yang keba mangpo El otro tegi. punto o otra Tsawe deba pregunta que podemos tener, kaya di. Ane shi jubo tene. Rungwa otros mayi bi eruditos dicen que shi jubo de tene en ten verdad tsawe la deba kanshe división keba entre las res. dos escuelas Ine ocurre rungwa mayi bi shi jubo tene ten shene. no es debido a los Tsawe 10 deba puntos kaya ki impermisibles, sabi rup chi. Somara sabi senen tangdu. Ta sino que tsawe deba kaya ki realmente tene chikade. no causó la división en sí, pero simplemente las Nasa semillas lobdi. para Ane ello. kidu lang mare. Mado begi. Tsawe deba Es como rungwa que mayi la bi shi jubo posibilidad tena de rangze esta ne. Ngo di división tsawe deba comienza kaya mare. Ta tene di yore. en ese momento en que se dan los 10 puntos impermisibles, Tene indu pero sa ta tanda rungwa mayi bi shi no es jubo directamente sa. Ta su kanda. causa. Tene Y ta si indu sa pensamos rungwa mayi bi shi jubo acerca su de sa. ello, Ta ten podemos chenpo ver chigi chigwa. Kanda estos rungwa 10 mayi bi shi puntos jubo tene impermisibles ten llegan a tsawe ser muy deba kaya importantes yore se. entonces Lagu yore. dentro de este Kaya yo mare contexto. lagu yore. Kanda nya Se dice que rungwa mayi bi shi jubo si la tene di división de entre las dos kage escuelas gosu kwa. Ta ten chenpo ocurre chigi por los 10 so puntos diwa. impermisibles o no, es importante entender Ta rungwa cuáles mayi son bi estos shi 10 jubo di puntos she kodo lo impermisibles. ya. Ta tuen sen rupu yewa rupu chi. Namba shile ya che chi Y shubi hablar tene res. acerca de ellos, Kambu de yarasa. básicamente, Yamzhongi lo yu jishe podemos shimare. hablar dentro de Yuwa 4 ke puntos. El primero es tenzin tanda xia. una Yuwa ke descripción ginjun en duzun tene general shikana del kadu nipa trasfondo chebe kodche. y los Ane yuwa incidentes di que ane ocurren. El tercero shi es, jubu ki thole ya este kadu es el chebe sene segundo tanga. Ta kanda concilio que toma lugar dachon batang y genlong el bu cuarto es thole el sene. resultado Ane de haber kadu namba tenido tegi ane este chungde kari sene. concilio y los 10 Ta puntos, tende sheshe ya que wara muchos tenzin shi arhas kore y yarab tu sene. bhikshus llegan a Tena reunirse tangde para yamzhong tener shi. este concilio. ¿Y cuál es el resultado? Yo sé que el primero vamos a hablar primero del trasfondo Tā tātā en ngārāng sī general. jēyā yuwa dēbē kī nāngbē kī sūng rūp māng chēwē nāng lō lō yā kuay dēbē kī tā kāntā
La mayoría de las escrituras que tenemos hoy en día budistas describen los incidentes que llevan a lo que es el Segundo Concilio y cuáles son las circunstancias o cuáles son digamos, el catalizador inmediato para la celebración del Segundo Concilio. Este llega a ser si es permisible o no aceptar oro y plata. Hoy en día ya decimos dinero, ¿no? Pero en ese tiempo se decía, se llamaba lo que es el dinero, el oro y la plata. Entonces el debate llega a ser si es permisible o no aceptarlo. ¿Y cómo ocurre esto? Tras el paranirvana del Buda, el budismo continuó expandiéndose hacia las regiones vecinas de la India y ascendiendo por el río, un afluente del Ganges que se llama el río Yamuna, hasta llegar a la ciudad de Mathura. Así que el budismo se llega a expandir eh, tan lejos como Mathura a través del río o siguiendo el río. Este se convirtió en un importante centro del budismo en el oeste y Mathura es un lugar de nacimiento, llega a ser un lugar muy importante, es un lugar de acuerdo a la tradición hindú, la religión hindú, uno de los lugares, las deidades más importantes es Krishna. Krishna es una emanación de Shiva y llega a nacer en el lugar de Mathura. Así que dentro de la religión hindú, ese llega a ser un lugar muy sagrado. Si lo hablamos dentro del punto sagrado de los hindúes, es muy sagrado, pero por cierto periodo, el budismo floreció allí, se expandió bastante. Y en particular, se convirtió en el área principal de la escuela Sarvastivada. Es como era un lugar central de la expansión de las enseñanzas Sarvastivada. Y como lo hemos hablado anteriormente cuando estamos hablando de estos temas de la historia, u- había un estudiante del Buda que se llamaba el noble Katyayana y viajó a Mathura y enseñó el Dharma allí. Pero en ningún sutra se menciona que el mismo Buda Bhagavan haya viajado a la ciudad de Mathura. Así que básicamente parece que no viajó allí. Es muy posible que no haya viajado allí. En general, si hablamos acerca de la parte oeste de la India y en las partes medias y altas del Ganges, esta es una región donde el brahmanismo, eh, hablamos acerca del hinduismo, pero en esa época también estamos hablando del brahmanismo, esta es un área en donde se había difundido ampliamente las costumbres sociales y eran muy conservadores. Digamos, eran un poco rígidos. Y las regiones orientales desde el centro hasta la desembocadura del Ganges eran la zona donde se originaron las prácticas del Shramana. Shramana se refiere a aquellos que seguían diversas prácticas espirituales que habían difundido ampliamente en la India antigua, como renunciar al mundo, practicar austeridades y vives pidiendo limosnas. Esta es una tradición que más tarde fue continuada por los budistas y los bhikshus, por ejemplo, fueron llamados shamanas, porque continuaron esa conducta de los shamanas mayores de la India anteriores y por eso se les llamaba a los bhikshus shamanas. Así que en muchas áreas de la parte este de India, es oeste de la India, practicaban la tradición shramana.
perdón, orientales, no orientales. Y aquí tenían eran una región con actitudes más relajadas y había mayor libertad. Así que el budismo, las formas del budismo que se desarrollaron en estas dos áreas del este y el oeste eran diferentes y en particular tenían diferencias formas de visión sobre la forma en que miraban al Vinaya, estudiaban el Vinaya y lo seguían. 1 o 2 siglos después del paranirvana del Buda, las opiniones sobre los preceptos del Vinaya entre la Sangha occidental y la Sangha oriental estaban en fuerte contraste. Y el punto central era el Vinaya. Y había mucho conflicto al respecto y mucho debate. Así que básicamente el segundo concilio ocurrió 100 o 200 años después del paranirvana del Buda. Y se explica de diferentes formas de cómo fue que ocurrió. Pero podemos decir que entre 100 y 200 años después del paranirvana del Buda, el segundo concilio toma lugar. Y la situación y el incidente que hace que ocurra es que en la parte este, Vaishali, en la parte oriental, todos los bhikshus de Vichiputa, y había un grupo que se llamaban Vichi. Los bhikshus practicaban lo que se llamaban estos 3 puntos impermisibles, que le llamamos los 10 puntos impermisibles. Y los practicaban. Y básicamente, esta vez, la disciplina puede ser un poco relajada, pero tienen una forma particular en que la relajaban, en que eran relajados y no lo practicaban tan estrictamente como antes al Vinaya. Y por eso se, se dieron esos 10 puntos impermisibles en que llegaron a relajar. Mientras que los bhikkhus de la parte occidental eran más conservadores y tenían un gran aferramiento hacia hacia la parte más conservadora de antaño. Y entonces llegó a haber un gran debate. Y el debate que se llega a abrir es que hay un mayor, un bhikshu mayor, que se llamaba Yasha. Es un anciano de la región occidental. Cuando él vio que Vajraputra, los monjes de Vaishali, vio que lo estaban haciendo de una manera en contradicción con el Vinaya, le pareció muy peligroso y por eso fue que llega a surgir este debate. Su nombre entero es Yashakakandaka Putta. Y su nombre abreviado es Yasha. Otro nombre se llama Yashoda también. Yashoda es otro nombre por el que se le conoce. En tibetano es Yashoda o Thakpa en tibetano es Thakpa. Y cuando lo traducimos en los tópicos de Mahayana se le llama el mayor Yasha. Pero de acuerdo al Shavasta solamente se le dice Yasha Kakandaka Putta. Esta es la misma persona, hay diferentes nombres, como se le llama, pero es la misma persona. Yasha, este mayor Yasha, de acuerdo a los Shravastavada, a los 10 puntos de Vinaya Shravastavada, fue en realidad un discípulo de Ananda. Originalmente nació en la casta brahmánica. Más tarde renunció al mundo y se convirtió en un estudioso de las enseñanzas budistas y alcanzó el nivel de Arhat.
Así que en ese momento era el anciano más influyente en las regiones occidentales. Así que llega a ser un arhat muy importante. Así que ese es el trasfondo de esta situación. Si hablamos acerca del incidente, que es que este anciano Yaksha, am, Kakanda Kaputa, mm, fue a la ciudad de Vaishali, en el este, del oriente al este fue. Y él dio que los bhikshus en esta región, en los días 8, 14 y 15 del mes, que son los más importantes, ellos, ellos llenaban sus cuencos de limosna con agua, se dirigían a los lugares donde concurría la gente y pedían oro y plata. Así que el anciano Yaksha llegó a ver esto. Mientras que estaban pidiendo limosna por oros y plata, los laicos se preguntaban qué estaban haciendo los bhikshus. Algunos no daban dinero y otros criticaban. Así que algunos que no daban, otros sí, y algunos decían que los niños de los Shakyas, o sea, los estudiantes del Buda, están, están pidiendo limosna por oro y plata y por eso los criticaban y por eso surgió este problema. Y hay otros que llegaron a ofrecer tanto oro como plata. Así que en esa época las partes medias e inferior de la llanura del Ganges eran más prósperas económicamente y tenían más comercio en particular. Así que los habitantes de la ciudad ya reunían dinero cotidianamente, ya tenían bastante oro y plata. Y por eso en vez de pedir comida y algo de tomar y bebidas, pedían oro y pedían plata, los bhikshus. Entonces es- así que hoy en día, si miramos la situación continua o presente, no pedimos ni oro ni plata, pero sí aceptamos la plata en forma de papel y los patrocinadores lo ofrecen y nosotros lo aceptamos. Y eso no nos sorprende hoy en día, pero en esa época eso era algo completamente nuevo. Era como un fenómeno nuevo e incompatible. Era una costumbre, esta costumbre era nueva, porque anteriormente la práctica de la sangha, anteriormente en vez de pedir limosna de comida y de bebidas, pero no existía la costumbre de pedir plata o oro. Así que cuando esta práctica se llega a propagar, no llega a estar en concordancia con las prácticas antiguas de budistas. Este llega a ser el gran problema de esa época. Así que si está en concordancia con las prácticas Vinaya o no. Los patrocinadores ofrecen dinero, los bhikshus y las monjas lo aceptan. Y hoy en día no nos preocupamos por ello, pero en esa época, esta es una época en que el Vinaya se mantiene muy cercanamente, muy apropiada en esa época, así que este llega a ser un problema muy importante. Y el anciano Yasha vio que los bhikshus estaban aceptando dinero, perdón, en plata y oro.
y dijo que no, que era impermisible, que no estaba de acuerdo con el Vinaya. Eso fue lo que el anciano Yasha. Y esto también se explica en el fascículo 30 del Vinaya, Mahishasaka, de 5 partes, donde se cita al Buda. Lo que dijo el Buda, no hagáis, no, perdón, dice el anciano Yaksha, no estás, es inapropiado que estén aceptando oro y plata, es algo impermisible y no es bueno. Y esto lo escuché directamente del Buda, lo oí directamente. Es una falta tanto para el patrocinador como el que recibe de ofrecer y de pedir lo impermisible no es bueno. Y lo que dijeron los bhikshus de Vaishali, esto fue lo que llega a decir Yaksha a ellos. No solamente se lo dijo, él también le habló a las personas laicas de esa era, de esa época, en ese lugar, en Vaishala, acerca de esto. Él dijo, ustedes están ofreciendo el oro y la plata a los bhikshus, no deberían de hacerlo, porque están pidiendo lo impermisible. Y si pedir lo impermisible es una una ofensa, tanto para el que da como el que recibe. Se lo dijo a los bhikshus y se lo dijo a las personas laicas de la región. Así que el anciano Yaksha dijo que el Buda no permitía aceptar tanto oro como plata. Y así que el pedir oro y plata no estaba de acuerdo con el Vinaya y no era permisible. Y se lo explicó muy claramente a la gente laica de esta área así que los laicos llegaron, las personas laicas llegaron a pues a alabarle mucho. Pero en esa época también. Y también el anciano Yasha se lo explicó a los bhikshus también y a las personas. Los bhikshus Vajiputa de Vaishali oyeron esto y pues no se sintieron complacidos por ellos. Dijeron, está diciendo que no somos estudiantes del budismo, no somos verdaderos descendientes del Shramana Shakyamuni. Y le dijeron a Yaksha, has cometido la falta de calumniar a la Sangha y exigieron que confesara, porque de esa manera estás le estás haciendo daño al Sangha, a la Sangha, eso fue lo que dijeron ellos. Y esto es la falta de calumniar a la Sangha. Y le dijeron al anciano, Yasha, debes confesar en frente de nosotros. Pero Yasha no les prestó, no dijo que no, yo no cometí ningún error, ninguna falta. Y él, volando por el cielo, debido a sus poderes milagrosos, voló por el cielo y se regresó a Kaushambi. Y ese fue el problema principal, que los bhikshus Vajiputta estaban aceptando el oro y la plata y el anciano Yeshe dijo, no, no es permisible hacer esto. Se lo dijo tanto a los monásticos como a las personas laicas de esa región y por ello los bhikshus Vajiputta se sintieron no complacidos y le dijeron que nos estaban criticando como Sangha y tienes que confesar, le dijeron al anciano. Yasha. Esta llega a ser la situación que ocurre. Y el incidente que
llega a esto. Y la 다 segunda, el 디디데 segundo 야샤샤기 punto que también conduce 콘디 al 양버체기 segundo concilio es la reunión de 미진베기 la sangha. 경원티즈기 지금 뉴와드 미튠베기 가르ሾ다 진짜 그 뉴침도 미튠베기 음 자와치기 여바데 시기체네 다 디수 Cuando 덴데베기 Yasha 다 그래 llegó a ver que los Bhikshus Vachiputa 내덴기 de 탑고스야 Vaishali 때도 아니 estaban 양바든지 수도 actuando de una manera que no 디디시네 estaba de 다 acuerdo con el 경원 Vinaya, 타버도 llegó 내덴기 a 탑고스 reunir entonces para 유이체네 아니 parar 디토리 거두체야 esta práctica, llegó a 고르샤 reunir a muchos 디제도 otros ancianos y 다 muchos gyusen bhikshus y 텔레 tuvieron un 용체네 concilio 다 콩, y 파, llegaron a deliberar 누설이야 sobre 급 ello. 야가 누설 Y 파 por eso 급 Yasha, 침배 지엘이야 급 디디 después de que regresó al 산에 제갈이야 oeste, 유에데베기 생년라 유에데베기 내린 가시지 안에 l- 소두들이야 le pidió 디제도 급도 a 시야기 diferentes 유에데베기 ancianos 디제도 conocidos que 슈만도 residían 조정도 en esa 닝라라기 área 이 진제 이 de 손도 디토리아 celebrar un 고마 슈세 concilio 꾸마 슈도와 y los invitó 꾸마 슈베텔라 땡전에 급 para que 디디 야가 fueran. 누설 유에데베기 Y 그 생년라 첨부 유에데베기 내린 니데는 슈도 habían dos 니디 ancianos 가르쳐 muy 징게 모두베 conocidos, muy 서비게 유에데베기 respetados. 내린 삼보가사 El primero era 디셰르와 Sambutha, 징디 proveniente de la 간다 산에 región de 신다디 디야 Mathura. 산에 신다디 야기 민디 아버지 고쳐마스 간다 산에 신다디 디야 No sé 야가미 su 쇼르사 nombre, pero 되는 유에데베기 en 내린 indio, 능주사 pero hay 리바타스 야게 리바타스 내린 Revata es 능주사 el segundo anciano. 되게 쉬니 되는 쉬바는 신 고난조 Mm, 고나버니 폐악 Los 시대 invitaron a los dos y los dos 대시 acordaron 신랑도 마세베게 양 소로 en 파셰기 llegar. 말로 가르세요 알았잖아 Y no 내린 solamente 야샤세야디 se dice en algunas 내린 능주세야디 escrituras 그게 퇴신 아니 다 양바체베기 결혼디 주기 que 시니 람발라 Revata 서베게 루어메인비 fue 슈쭈 a Josha. 롱치르도 디 뉴어더 퉁그레다 Él 말했지 dijo que los 거디시 bhikshus de 거디 Vishala, 슈네 델레야 esa 내린 práctica, 능주도 수 두어 aceptando como el oro y la plata, 쳔바라 딘데기 어떤 규딘데 예데비 llegó a preguntarle a Yasha. Hay una historia de Revata como le pregunta al anciano Yasha 다 si esto es 대야야 주어 permisible o 지게 no, 슝게인데 si 참참 existe una historia. 대바 소수의 뉴에 나로래 Y 주어 ahí hay alguna 슝게인데다 diferencia entre quién está haciendo la 델레야 랭경게게 pregunta. 안토스토스 만라 Y hay 요구르잖아 diferentes 참제 용어들이 escrituras, de 주어 acuerdo a diferentes 룽디 슈바 escuelas, 그 siempre 나로래야 hay diferentes versiones. Por 내린 ejemplo, 능줄래야 주어 슝게 en los 10 주어 puntos 슝게인데 de Vinaya de 삼보가 내린 Shrivastava, la 삼보가 persona que 사야지 le asca al anciano Revata es 사된데베기 el 주어 anciano Yasha. 룽 룽디 슈바 그 나로래야 주어 슝게데 Y de 아니 acuerdo a las 내린 야샤 4 코란 샤기 partes del Vinaya de Mahashashika, es Yasha también el que llega a hacer las preguntas. 양 빨리 누워 Y 풍부사 시야디 también 디기 en 나로래야 Pali, en el 아니 Khandaka, 내대 야샤사야디 se dice 삼보 내대 삼보가 사야다 안 que 경험 Yasha 마부지 세 fue a 아니 buscar a 디젤이야 Sampuka y 아니 otros, 경험 시바 Samputa y otros 경험 bhikshus. 디즈기 아니 Y todos 내대 estos otros 능주사야디 bhikshus 퇴시네 아니 텔레야 fueron a buscar a Revata. 내대 야샤기 아니 왜 저한테 제바라고 된대기 Y empezó entonces, 다나 신기 사드엔 데베 누워 댕아 Yasha le 신달레 preguntó a 롱티 Revata 셴모다 다 디즈 나로 지 가르쳐야지 al 두어 딜레 respecto. 슝겐다 수인 바다야 지 Y de 니디 los 5 puntos de Vinaya 주저 Mashaka 카셰 피 también tienen 문화 diferentes 버는 거 descripciones 도나 주어 y 등에 detalles 주어 슝겐다 야 sobre 랭킹게 estos 티나다 incidentes. 니안다 다 간다라 Sea quien 다 고도디 hubiera sido la persona que hizo las preguntas, el 소로 디즈 punto 나로래 principal 가르쳐 버렸잖아 es, 아니 en todas estas 다다 escrituras lo que dice es 양바체베기 que 경원디 저기 롱의 최주사 혹은 롱의사 최주부디 아니 롱은 뭐임바 estos 임바 10 진짜기 puntos 다 니즈 que 롱은 los 뭐임바 임바 소사라 Vaishalas, los 뭐 bhikshus de 푸네 Paishala son 디제 permisibles, en las escrituras dice que son impermisibles. 단도나 네 네데 야샤기 네데 삼보가도 넘줄 조르큐베기 아다 Y así que en 빠넨디다 resumen, el anciano 대단한 Yasha 빠마스네와 빠네 y 서뷰기 경험다 también reunió a 다나싱 Sambhuta y a 아 Revata y a muchos otros bhikshus 아벤티샤 que 서뷰기 venían 경험다 de lo que es hoy 다나싱기 en Patna y 다크시나 시기 Avanta. 서뷰기 애는 경험
como muchos bhikshus de Dakshina, bhikshus que principalmente eran arhats. Y invitó a muchos bhikshus que vinieran a apoyarle. También vinieron los bhikshus de Vajiputa. De Vishala también se reunieron y también reunieron muchas personas que lo apoyaron, muchos bhikshus que lo los apoyaron, como también a muchos ancianos que lo apoyaron. Así que básicamente de los dos lados habían bastantes sangha que estaban apoyando a ambos lados. Habían bhikshus que, que estaban ahí, 700 ancianos, o podemos decir que eran arhats, y estos 700 arhats, como también 20,000 miembros de la sangha, que todos se reunieron para apoyar a ambos eh, grupos. Esto es lo que toma lugar en en el segundo concilio. ¿Y dónde fue que tomó? En Vaishali, en el bosque de Amrapani, en Vaishali toma lugar el segundo concilio. Parece que es la arboleda. Pero había más de 700 arhats, ancianos, era un número, una cantidad bastante grande. Si todo el mundo llega a debatir y expresa su opinión, sería algo muy difícil porque hay mucha gente y muy difícil de organizar. Así que lo que decidieron al final es que cada lado, cada grupo, es, va- iban a escoger 4 representantes que eran ancianos de Oriente y de Occidental, de la India Oriente y Occidental. Así que 8 arhats o 8 ancianos iban a representar los dos grupos. Los nombres de estos arhats se describen de diferentes formas en las diferentes escrituras Vinaya. Y hay diferentes. Sabakamin es uno de ellos. Sabakamin es uno de los ancianos. En la tradición tibetana, Sabakamin, pero en Pali, Sabakamin. También tenemos Arrebata, Samputa, Yandaki en tibetano, Yashakankandaka, Puta, Sumana, Sala, el anciano Kuja Sopita y Vasabhakamika. Eh, Además, se nombró a una persona que había sido ordenada desde hace 5 años, pero tenía la capacidad de enseñar y estaba muy versado en el Vinaya. Ajita se llamaba el Bhikshu. Si lo añades, sumamos un total de 9 arhats. Y estas 9 personas estaban deliberando este debate, porque si teníamos a todas las personas que estaban presentes, entre ellos los 700 ancianos y los 20,000 bhikshus, hubiera sido muy difícil. Y por eso, principalmente, los que estaban debatiendo fueron estos 9 ancianos. Y eran los representantes de los 700 ancianos. Y por eso es que se les llaman el concilio de los 700 arhas o el concilio de Vaishali, se le puede llamar también algunas veces. Y
Y así que el punto principal del por qué llega a tomar lugar este concilio es la aceptación del oro y la plata. Y discutieron los 10 puntos que habían sido promulgados recientemente por los bischos de Vaishali. Así que este concilio toma lugar debido a la aceptación de oro y plata y discutieron los 10 puntos. Ahora tenemos que hablar acerca de los 10 puntos y si hablamos acerca de ello, es algo muy complicado. Y la razón es porque la forma en que estos 10 puntos se identifican, encontramos diferencias entre ellos y no tenemos suficiente tiempo para llegar a hablar acerca de todas las diferencias o las versiones, no habría mucho beneficio, me imagino. Pero podemos mirar el Vinaya Theravada 2 y también los 10 puntos como se describen en el Srivastava de los puntos menores del Vinaya en tibetano. Srivastava. Así que en primer lugar me gustaría hablar acerca de en qué se describe los puntos, los 10 puntos del Theravada. El primer punto, perdón, el primer punto es Singilonakapa, la legalidad de la sal. Se permite guardar sal en un recipiente hecho de cuerno. Se puede guardar o almacenar continuamente, permanentemente. Y básicamente los bichos no es permisible guardar comida para el día siguiente o en general para un tiempo. Pero si tienes sal que mantienes en un contenedor hecho de cuerno, no hay problema. La segunda es la legalidad por 2 dedos. Es como un instrumento de medida. Entonces es el medir la sombra del sol, aún no se ha alcanzado el grosor de 2 dedos. Incluso después del mediodía se permite seguir escribiendo. Entonces, los monjes, así que puedes comer después de... Los monjes pueden comer... Los monjes comieron alimentos que no habían sido declarados como sobrantes antes del momento marcado de 2 dedos de la sombra del sol o después del mediodía y los comieron declarando permisible ese margen de 2 dedos. Esto se llamaba el punto de la permisibilidad por 2 dedos. También está el punto de comer repetidamente. No puedes comer la legalidad de la otra aldea. No puedes comer la comida 2 veces en la misma aldea, pero si vas en uno y vas a otro, sí puedes, si quieres ir a otra aldea, seguir comiendo no es una falta. Y la siguiente es la legalidad del lugar. Los bhikshus que se encuentran dentro de un solo límite territorial no necesitan realizar la ceremonia de Uposatha en un solo lugar. Lo que estamos hablando es de 10 kilómetros, estamos hablando del límite territorial. Dentro de 18 kilómetros de un límite territorial de un límite territorial de 18 kilómetros,
no necesitan realizar la ceremonia de Sojong, en tibetano se dice, o Posada. Así que no todos los bhikshus lo pueden hacer también en su propio lugar. No tienen que todos reunirse en un lugar para hacer el Sojong. 소종 제 초구에서 저 아주 기지 지어봐 다티 계자디 직세나 루어 메비 다티 데디 랍싱도 와 직세나 고주 시에야도 베나 En 루어 메비 práctica, 주도 뭐좀비 공래야 터지 다 참지가 나 예대베 게랑 참은 종고인지 미진 종고를 사지 만로 다티 제래 안 걸리가래 베서 신세네 porque anteriormente todas las personas tenían que reunirse para Sojong. 긴고를 소소소 제난 그래서 다티 대양 아주 심주 제과지 아주 넘기 미세 당아 줘봐 대 대단한 루어메 Así que se pregunta si es algo que se debe si se deben reunir o no. 대양 아주 심주 제과지 되네 제수이랑 당과 Dentro de estos 10 puntos se menciona así. El siguiente punto es la legalidad del consentimiento. Cuando el Sangha está llevando a cabo asuntos administrativos, es válido aunque no todos los monjes estén presentes, siempre que otorguen su consentimiento. O sea, no todos tienen que reunirse para tomar estos asuntos y hacer decisiones. Si todos consienten, es bien, está bien entonces. El siguiente punto el sexto punto, que es la legalidad de la costumbre. Se permite seguir las prácticas y modos de actuar del maestro o Atmat. Es como la transmisión oral que recibes. Si puedes mirar a tu abad o tu maestro, es permisible practicar en la forma en que ellos han practicado. Y el séptimo punto es la legalidad de la leche sin batir. Se permite beber suero de leche que no ha sido batido. Y la octava es la legalidad de la bebida de coco, del zumo de coco. Así que dentro del coco está este zumo que es muy delicioso, dulce y algunas veces llega a fermentarse ligeramente. No es alcohol, pero es algo que se fermenta un poco dentro del coco. Aquí se permite beber el zumo del coco no fermentado o ligeramente fermentado. Sí. La novena es la legalidad del tapiz. Al coser un tapiz o cerilla, si el borde no está cocido, se permite que tenga cualquier tamaño. Y el décimo punto es la legalidad del oro y la plata. Se permite, es muy claro, ¿no? Se permite aceptar ofrendas de oro y plata. Esto es muy claro. Así es como se describen en el Theravada Khandaka los 10 puntos permisibles. Y al mirarlo dentro del Mulistavara Vinaya, los puntos menores dentro de este, es un poco diferente. En los bhikkhus de Vaishali permitieron decir alala de forma de aprobación. No tengo que leer todo esto. Básicamente, que llegas a los bhikshus de Vaishali aprobaban diciendo alala. Sin embargo, si miramos la traducción en chino de los puntos menores, traducido por el maestro I Ching,
en ene chino. Lo que dice tada ahí, gyalong de zuki midunbi kar midunbi che mayinba tunbi che mayinba de midunbi che ki le chebe kabla kab di du gyalong de zuki pe ke ki sing de le be ke sang thombe go ne ala la se je da cuando ja na nangwa jiba samar be ala el la se je aprobar o da no ke midunbi aprobar, de ellos chegi la daban. slabi na oda te ala la digdan dig sa ru chi tinde ji be ke thombe go ne de le ya be nangwa ru jin sha bi na ene digre sta de le karso da ji Alala, quería, si lo Tibishin hacían en midunbi voz le alta, chebe quería decir que le estaban chebe ya aprobando digre ala la algo, la gwa ti ala la sa estaban sigri dando su consenso. ni par do la gwa ki jama yin chi ala la gwa ti zo nangwa ji ma to chi wa tinde chena digre yin de yin ala la sa nga zo nam ji chi ala la sa ji la yo Quiere ane decir tinde sí, por chena ala la supuesto. da jang che sa jo wa o ten de chi la ba chi kwa yi ba da tinde ni ba de jesu yi rang ro sa Sin de embargo, el segundo punto es da de ya da da si Dengyur los dina lo bishus pueden khungbar aprobar chebi na algo con el tindegi be regocijo. legi choga chebe Dentro de kabya la thong tradición, yu de negi chi la tada traducción dengyur de china, zu gi jen cuando chi rang están zhe shabi na deliberando jigre sa y tindegi quieren ba llegar a un consenso, ta tene si los bishos sumba kudu jebe rungwa sa de se regocijan kudu jebe verbalmente, rungwa sa de entonces es permisible sa kho seguir, wa dang eh, tindeli ya be dar gyabu asentimiento jebe de esa khala do manera. ta kha da su su ran de La la bi sa tercera, kho wa los ya na bishus nya la khor ju ba ba tinde chebi na jigre sa tinde a través de tus Tende chepe manos, rungwa sa. el Da tercer tene punto. tse rungwa sa de, tada gyungyur ki rungchin tsik nalo la kar sung dosane, nyungme ki bu, ngarazo, nyungme ki payib dhubu suya chi, nyungme ki ne payib nanshin suya chi, ti nalo la be tsalung. Si Ane tele ya, ane tsalung ne, ane si tele ya tienes sosu ki el segundo, el lagu ya ba. siguiente es Jingba ta, ane regocijarse, jingba ta jeba chebi ina, regocijarse, tena por tuji ki favor, yinda y nyamdo de forma de suya chi na, aprobación. ane También de si tienes chebi ina, sal gyo yo ma y res. lo pones en una, digamos, Tide como en su. un tubo de bambú y lo Da lo tangdi di mezclas con sal y otras medebe de tsunga medicinas, chebi na no hay tsa tangdi problema, be songzhuo chebi na gyön yo ma res. Pena rajyo ge nyo shor no chebi hay na lo la be falta. tsa de lu che. Songzhuo Entera va a chebi ya decirse que es chebi na gyön yo permisible sa res. Pena mantener la da di sal se jingba che. Da tene ngaba en un lam gi rungwa cuerno. sa. Lam gi rungwa sa di Y eso también dice también que es posible utilizar algo, pangse jik da che sa cha la ya mandar pe esto du ni sen a sa medida le que na vas ane viajando. gyön yo ma Puedes res. tener esta Da pa medicina ne con tende sal. chendo dangi chong ge rungwa sa de na ji cha na. 사전 들려야 당보 사실 찍이야 얘는 클라로 세 엔티젤이야 박스 찍다 야 박스 체가 송사회 제래야 야 사실 들려야 냠도 좀제 클라스에 교회 Puedes cavar 말했어 la tierra con tus 그게 propias 중요도 manos 되게 와 también. 음, 다전에 Sí, puedes mezclar la sal 아, consagrada para la duración de una vida de 다전에 alimentos 군도 apropiados y 제베 용어사데 consumirla. Puedes usar este hueco de tallo de bambú, tocar con las manos, mezclando los tónicos apropiados. 군도 제베 용어사데 아니 Y 괜찮은데 también puedes recorrer 1,5 leguas. 초소 개발한다 다 디디스 초소 대쇼 디나는 샤디 수록도 소르메 루원 사드레도 소르메 루원 Estamos 사드 cambiando la 디젤레아네 dispositiva. 소르메 루원 사드 디나는 꾸엠도와 디스 초샤 소르메 루원 사드 간데 차디 어르사나 에네 다다 갤론남 기세 하마 디즈 소르무니스 체네 스베이나 아네 드그레 사드 디송도 와타 이나티 Si 고알레야 los 디 스타 bicos 데오르스 메데베 comen 와 con 공기 공래야 comida 아니 con 소르메 dos 루원 사드 dedos, 고 투수 하나 신 o 신도리아 빼야나네 코라 estamos hablando la medida de 딘직다야 los dos 리사네 dedos 아니 니메 para llegar a 공기라베 medir el tiempo. 소모니게 De acuerdo a la 따르리나 sombra 안 del 단도 르니 sol, 튜니스 클라세리나 안 저기 아레스 공지 가서 치주 가서 세베 동안 조금 말해서 할수 없이 근데 친구도 와 데디스 코데르스도 와
다 되네 데레 알사 네베 루와사데 네베 루와사데 양바쟁이 경험남기 심부 베바신도 차 십디 통나 네베 루와샤베 인사데 송도와 이나 디 겐규 La siguiente es si los bicos llegan a tomar alcohol como insectos en un loto y lo bebieron. Eso es permisible si estás enfermo, lo puedes hacer. Si en la traducción china dice, si quieres tomar alcohol y mezclada con agua para curarte de una enfermedad es permisible. Algunas veces cuando estás enfermo tienes que tomar cierta medida de alcohol y si lo tomas con agua entonces es permisible. El siguiente es mezclar una taza de leche y una taza de yogur y la comieron en tiempos inapropiados. Es permisible y la versión china también dice que sí, que es. Mezclas una taza llena. En la traducción china no dice yogur, sino agua. O sea, mezclas con la leche. No hay falta de tomarlo en tiempos inapropiados. Porque entonces genjur ugarsa pyunjur nalo pyunjur ningbe nalo diwa ningba dewar shibu to kangi korun diwa saba la malemba yongsu longsu jejin dingwe rungwa cheba yins sungduwa. dice aquí las siguientes usaron esteras nuevas que no estaban remendadas con una franja de longitud de la mano del Tathagata y permitieron esto. Ese es el 9º punto. En la traducción china dicen que tienes que usar esa estera a tus nuevas ropas monásticas. Si no, así que también es permisible utilizar nuevas ropas monásticas sin usar ese, digamos, ese pedazo de la de las ropas viejas sin usarla está bien. O sea, las nuevas las puedes usar nuevas sin tener que utilizar una estera de la antigua. El siguiente es o un remiendo, puedes decir, ¿no? Pues los bhikkhus de Vaishali ungieron un cuenco de limosnas redondo y aceptable con aroma, lo perfumaron con fragancias agradables, lo decoraron con flores de diferentes colores con fragancias agradables, lo colocaron al final de los bhikshus sobre un pequeño asiento y caminaron por las calles, callejones e intersecciones diciendo lo siguiente. Escuchen todas las personas inteligentes que han venido a Vaishali desde diversos pueblos y regiones. Este cuenco de limosnas es un buen cuenco de limosnas. Quien le haga una ofrenda y deposite algo a él obtendrá un gran resultado, un gran beneficio. Será diligente y generoso. Así que en sí estaban diciendo lo que pongan aquí van a recibir muchos beneficios. Y recibieron no solamente joyas, sino oro y otras sustancias preciosas mediante esto. Y las usaron y eso no era permisible. Esto está relacionado con esta falta de pedir oro y la plata. Y para las escrituras Vinaya de los puntos menores dicen que esto es una falta.
Y así fue como se describió en los puntos menores de Vashtavada, Survashtavada, perdón. 사된 대변 뒤와이나 안자 추순 대변 뒤와이나 안자 다나 신기 지 내된 대변 Así 뒤와이나 llegamos 안자 a pensar acerca 탐제 유에는 뒤와이나 안자 시 탐제 유에는 뒤와이나 안자 상월로 나와야 de 다 estos dos, 시주고 거데 los 송나 diferentes 시주고 거데 송나 이나한테 송로 송다 또 되게 Vinayas, 송로 pues de 송다 Vinayas, todos hablan de los 10 puntos 드레 단기 공도 슈바디 내된 대베기 y se 송다다 describen en 다 diferentes 나란지 formas como lo he 지주 나마 descrito antes. 상계베기 Mencioné 그 la descripción de 도와줘야 Theravada 되게 다 y Burla 그렇게 송다 Sivastava en 도저히 tibetano, Murla Sivastava, perdón. 나는 Y 반지 he 지금 tratado 대화선에 상상이 de, 되면서 삼중 다수 de, de describirlo, pero pienso que es suficiente por ahora, por esta noche. Podemos parar ahora.